Buenas tardes, chicos, bienvenidos a la clase de física. Primero les voy a tomar lista, ¿sí? Y vayan encendiendo sus cámaras. Bien. Bien. Esperen un segundo que estoy viendo su lista. Bueno, ya están ingresando poco a poco. Bien, Arellano. Yo le vi a señora Arellano. ¿Sí está aquí? Bravo. ¿Otro qué? No. Catagna. Catagna, ¿no está? Vasco. Cruz Vasco. Presente. Cueva. Presente. Díaz. ¿No está Díaz? Leime. Leime, sí lo vi. Geraldi. Hey, Presente, Licen, es que no se le escucha muy bien, Licen. ¿en serio? Sí, Licen, no le escucho tan bien. Creo que ya me toca gritar porque tengo con todo el Deje ver si es un volumen, Licen, ya, gracias. López. Presente, Licen. Conectaré mis audífonos entonces. ¿Ahí me escuchan? Mora. Sí, le dicen, sí se le escucha. Ya. Mora Eric. Presente, Licen. Mora Alexander. Presente. Morales Edwin. Presente. Orden. Licen, ¿será que le puedes esperar un ratito? Mire, lo que pasa es que la está haciendo dormir a mi hijo, Licen, porfa. Bueno. Muchas gracias. Ortiz. Matías. Presente, Licen. Ya. Perengüez. Neider. No entra Neider. No está. Pérez. Pérez. Un poco. Quinto. Quinto, ¿no? Suárez. ¿Tú crees? Presente. Uchiña. Presente, Licen. Vázquez. Vázquez. Presente, Licen. Villamar. Presente. Villamar. Yupa. Presente, Licen. Listo, chicos, a ver. Para anotarlos. Aquí. Ya. Bien, chicos, entonces vamos a continuar con nuestro estudio
de la ley de Ohm. ¿Sí? Este es el siguiente tema después de intensidad de corriente. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Se dice que la intensidad de corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Sí? Como ya vimos la clase anterior, el triangulito que construíamos con la ley de Ohm, ¿sí? Es muy fácil darse cuenta de las ecuaciones así, ¿no? Con ese triangulito que vimos. Ya. La ley de Ohm la usamos para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un circuito, ¿sí? Es un circuito simple, pero nos podemos fijar claramente dónde está la fuente, dónde está la resistencia y cómo es el sentido de la corriente. Si usted se fija aquí, está la flechita, ¿verdad? Este es el negativo de la fuente y este más larguito representa el positivo de la fuente, ¿ya? Entonces va de negativo a positivo, ¿no? Mire, este es el sentido y aquí va a existir una caída de tensión, ¿verdad? Aquí en esta resistencia se va a averiguar cuál va a ser la corriente, ¿sí? Porque la fuente tendrá una corriente, ¿sí? Emite una corriente. Pero la corriente que va a entregarle al circuito, la corriente total es la que da la corriente, es la que da la fuente, ¿verdad? La FEM. Pero ya al pasar por la resistencia va a disminuir esa corriente, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué va a disminuir? ¿Disminuye la corriente? No, no disminuye la corriente. La corriente será la misma, ¿sí ven? Tiene que estar atento. ¿Sabe qué es lo que disminuye? ¿Sabe qué es lo que disminuye? El voltaje. Mira, vamos a dividir el voltaje para la resistencia y vamos a obtener la corriente, ¿sí? Si nosotros tenemos el valor de la corriente, ya podemos encontrar la resistencia, ¿verdad? ¿Sí? Y obviamente si nosotros conocemos el valor del voltaje que nos entrega la fuente, ya podemos calcular todos estos valores. Entonces, para calcular la corriente o la intensidad de corriente, es intensidad de corriente igual al voltaje dividido para la resistencia. La resistencia será igual al voltaje dividido para la corriente y el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. De una misma fórmula nosotros ya podemos despejar y obtenemos todo, ¿sí? Ley de Ohm. Esta ley fue postulada por el físico matemático alemán George Simon Ohm, por eso le pusieron la ley de Ohm. Es una ley básica de los circuitos eléctricos y esta ley establece que la diferencia de potencial entre dos puntos, ¿sí?, de un circuito es proporcional a la intensidad de corriente. Ohm completó la ley determinando que la noción de resistencia es el factor que se establece entre corriente y voltaje, ¿sí? Entonces, como nosotros vimos acá, para nosotros poder encontrar la resistencia, vamos a dividir al voltaje para la corriente y vamos a obtener el valor de resistencia y esta la vamos a encontrar en ohmios, ¿verdad? Vamos a obtenerla en ohmios, ¿sí? Esa es la unidad. El voltaje en voltios, ¿sí? Y la corriente en amperios. Ya. Entonces aquí, bueno, ustedes recuerdan que ya vimos esta ruedita. Aquí este es el voltaje, ¿sí? Y se representa por E, es porque es el valor de la fuente, ¿sí? Es la FEM, como les decía, es la fuerza electromotriz. Y por eso antes le representaban con la letra E, ¿sí? De fuerza electromotriz o FEM. Entonces, cuando nosotros denunciamos de una forma explícita, esta significa la tensión, ¿sí? Que la tensión es igual a la corriente
por la resistencia, ¿ya? O voltios es igual a amperios por ohmios. Aquí tenemos ya con las unidades. Voltios igual a amperios por ohmios. ¿Sí logran ver? Sí, Lice. Ya. Bien, y aquí tenemos las abreviaturas de cada una de las unidades. Voltios con la V, amperios por ohmios, ¿sí? Ohmios es de resistencia, amperios es de intensidad de corriente. Y aquí en esta ruedita tenemos todas las formulitas. Cuando tenemos tensión, o sea, queremos encontrar la tensión o el voltaje, cuando queremos encontrar la resistencia, ¿sí? Cuando queremos encontrar la intensidad de corriente, o solo la corriente, es la misma intensidad de corriente, intensidad o corriente, y cuando queremos encontrar la potencia, ¿sí? Entonces, ya vimos, sería importante que usted tenga todas estas formulitas, ¿sí? Para que pueda recordarlas. Yo le voy a enviar una capturita de esta pantalla en la plataforma, ¿sí? De esta ruedita para que usted tenga todas las fórmulas. Ya, entonces esto también ya lo vimos, pero es bueno recordar porque vimos intensidad de corriente, ahorita estamos viendo la ley de Ohm, ¿sí? Entonces aquí teníamos que la fuerza electromotriz, o voltios, o el voltaje, ¿sí? Que se representa con E o con V también, es más común representarlo con V, ¿sí? Es la tensión, su unidad de medida es el voltio, y el rol en los circuitos es la presión que desencadena el flujo de electrones. Es la presión que se ejerce para que estos electrones puedan circular por un conductor, ¿sí? Y como les decía, E es la fuerza electromotriz, ¿sí? Es un término antiguo. Tenemos la corriente, el símbolo es I, su unidad es el amperio, ¿sí? Se representa por la letra A mayúscula. Su rol en los circuitos es el caudal de electrones, es la cantidad de electrones que van a pasar por un material conductor, ¿sí? Y como ya les dije, I es la intensidad o corriente o intensidad de corriente. Resistencia, su símbolo es R, la unidad es el ohmio y su abreviatura es omega, ¿no? Esta es la última letra del alfabeto griego, ¿recuerdan? Y el rol en los circuitos es un inhibidor de flujo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a oponerse al paso del flujo de electrones, ¿sí? Entonces, eso es una resistencia que se resiste o se opone al paso de electrones. Y la representamos con la letra griega omega, ¿ya? Es la unidad. Aquí recordemos el triángulo para que podamos comprender cómo aquí se establecen los valores. Es bueno regirse bajo este triángulo porque así usted se acuerda cómo va cada una de las formas de las ecuaciones, ¿sí? Ahora, si usted necesita encontrar la potencia, ya no ingresa este triangulito. Es más para las fórmulas básicas, ¿sí? Ponemos el voltaje arriba, la corriente en la parte inferior izquierda y en la parte inferior derecha la resistencia. Entonces, sería el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Aquí la corriente es igual al voltaje dividido para la resistencia y la resistencia es igual al voltaje dividido para la corriente, ¿sí? Aquí tenemos con las respectivas unidades en voltios, el voltaje, la corriente en amperios y la resistencia en ohmios. Bien, entonces la ley de Ohm se la puede usar para validar valores estáticos de los componentes de un circuito. Para medir los niveles de corriente también que transita por los cables conductores y por cada uno de los elementos que contiene el circuito. Para también poder verificar los suministros de voltaje y las caídas de tensión, ¿sí? Entonces, para nosotros poder verificar, mire, aquí tenemos el potencial entre el punto A y B. Digamos que este es el punto A y este es el punto B. El potencial eléctrico que hay entre estos dos puntos, ¿sí? Es la diferencia de potencial, sería igual a la corriente por la resistencia.
ese será el potencial que voy a encontrar o que voy a obtener midiendo entre dos puntos, un punto A y un punto B, ¿sí? Entonces la corriente transita de esta manera, ¿sí? Positivo, negativo, negativo. Sale del positivo y llega al negativo. A menos que se diga lo contrario. Por ejemplo, si nosotros tenemos un instrumento de prueba y este detecta una medición de corriente más elevada que la normal, ¿qué podría significar? Que la resistencia ha disminuido o se ha dañado una de las resistencias. El voltaje ha incrementado provocando una situación de alta tensión y esto podría indicar un problema con el suministro de voltaje o de corriente o un problema en el circuito, ¿sí? Permítanme un ratito, quiero ver quién entró porque no puse cerrar la... Ya. ¿Quién acaba de entrar? Nicolás Arellano, Lucina. Milena. Ya. Bien. Entonces, como les decía, si es que el instrumento de prueba nos detecta una medición de corriente más elevada de la normal, de la que debería estar circulando por el circuito, entonces quiere decir que se dañó una resistencia, ha disminuido la resistencia del circuito. Esto puede provocar daños, ¿sí? En el circuito, en los elementos y en los elementos que esté alimentando dicho circuito, ¿verdad? Entonces también significa que el voltaje se incrementó y esto provocó una alta tensión y puede dañar el circuito o los elementos, como les dije, electrónicos que estén conectados a él. También, como les dije anteriormente, podría indicar un problema con el suministro de corriente y de voltaje o un problema con el circuito. Ya. En los circuitos de corriente continua, una medida de corriente inferior a la normal significa que aumentó la resistencia del circuito y una posible causa de conexiones deficientes o flojas, ¿sí? O las sueldas están desprendiéndose o está mal soldado, ¿sí? También se puede deber esto a corrosión o componentes dañados. Corrosión es óxido, ¿sí? O también por componentes que se hayan dañado. Y también que el voltaje haya disminuido. Bien, ya vimos este ejemplo, ¿sí? Determinar la intensidad de corriente eléctrica a través de una resistencia de 30 ohmios al aplicarle una diferencia de potencial de 90 voltios. Entonces nosotros aquí nos da el valor de la resistencia y nos da el valor del voltaje. Nosotros simplemente aplicamos ley de Ohm y obtenemos 3 amperios. Bien, entonces ahora vamos en la página 56 de su libro. Tenemos ley de Ohm. Esta ley es una de las leyes fundamentales de la electrodinámica, la cual describe el comportamiento del flujo eléctrico o del flujo de electrones en un conductor, ¿sí? Y este comportamiento de los electrones o del flujo de electrones depende del material por el cual están siendo transportados estos electrones. Pues hay materiales que son mejores conductores y otros que no son tan buenos, ¿sí? Y también depende de las temperaturas a las cuales esté sometido el conductor. Hay conductores que son mucho más resistentes a temperaturas más altas y otros que no son tan resistentes. Entonces, también nosotros debemos fijarnos en el tipo de conductor que estamos utilizando y en la temperatura soportada. Porque usted sabe que cuando se transporta electrones o el flujo eléctrico por un conductor, esto genera calor, ¿sí? Porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces el flujo eléctrico se va a transformar en calor. El paso de estos electrones por un conductor
generará una elevación de la temperatura, ¿sí? Lo cual puede llegar a quemar el cable conductor si no es bien escogido. Por eso nosotros tenemos que verificar muy bien el calibre del conductor y además del calibre del conductor, nosotros tenemos que ver qué temperatura va a soportar, máximo qué temperatura. De igual forma, como en los conductores, nosotros tenemos en los componentes de un circuito, como por ejemplo resistencias, capacitores, ¿sí? Estos también soportan cierta temperatura. Entonces, cuando nosotros necesitamos construir un circuito, tenemos que calcular siempre el valor de las resistencias que vamos a usar para poder disminuir la corriente y los capacitores que vamos a utilizar también, a qué temperatura van a trabajar estos capacitores para que no se vayan a romper, o sea, para que no exploten, porque son unos tanquecitos que almacenan energía, ¿verdad? Entonces, si se almacena demasiado, estallan. Y si sube la temperatura mucho, o sea, al almacenar demasiado sube la temperatura, van a estallar, ¿sí? Además decimos que la ley de Ohm describe la intensidad de corriente que circula por el conductor, como les estaba comentando, y esta es directamente proporcional a la diferencia de potencial. ¿Ya? También aumenta el amperaje, que es la intensidad de corriente, o viceversa. Según el físico George Simon Ohm, él fue alemán, nació en 1789 y murió en 1854, él enunció en el año de 1827 su ley de la siguiente manera. Tal cual como él lo dijo, el flujo de corriente que circula por un circuito eléctrico, aquí tenemos el circuito eléctrico, no quiero que se suba mucho, ¿ya? El flujo de corriente que circula por un circuito eléctrico cerrado, es directamente proporcional al voltaje inducido e inversamente proporcional a la resistencia de la carga que lo mantiene conectado, ¿sí? Entonces, ahí está la ley de Ohm, como decíamos, ¿sí? Entonces, dice que el flujo de corriente sería la corriente, sería I, es directamente proporcional al voltaje inducido, ¿sí? Entonces, es igual al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia dividido para la resistencia, ¿sí? Bien, aquí tenemos algunos tipos de circuitos, ¿sí? Esta es la fuente con varias resistencias, este es un circuito cerrado y aquí está adherido a él otro circuito cerrado, el cual comparten un conductor, tienen un conductor en común. Lo mismo aquí, tenemos una fuente de corriente, ¿sí? Acá tenemos también, puede ser una fuente de corriente o aquí el amperímetro, ¿sí? Ya. Aquí tenemos la fuente de voltaje, dos resistencias. De igual forma aquí tenemos un voltímetro, un amperímetro, la fuente de voltaje y otro circuito adherido compartiendo este conductor, tres resistencias, ¿sí? ¿Para qué están estos, un voltímetro y un amperímetro? Para poder medir la corriente y poder medir el voltaje con nuestros aparatos de medición, ¿sí? También sí se tienen fuentes de corriente y se calculan los valores de estas fuentes de corriente con unos métodos que son de superposición, voltajes de Thevenin y Norton. Bueno, eso irán aprendiendo de a poco. Bueno, eso se aprende más en la universidad, cuando se sigue electrónica, ¿sí? O electricidad también. Bien, los artefactos o medios o dispositivos que producen una resistencia, a esto se les representa con este símbolo, ¿sí? Como dientecitos, símbolo, sierra. Estas resistencias pueden estar a lo largo de un circuito, ¿sí? La diferencia de potencial está dada por la fuente de energía, ¿sí? Ejemplo, una batería. Y como les dije, la ley de Ohm es igual a la corriente, es la corriente igual a la diferencia de potencial entre el punto A y B dividido para la resistencia.
donde V sub AB es la diferencia de potencial de voltaje brindado por la fuente, ¿sí? Es la diferencia de potencial entre dos puntos. Y R es la resistencia. Bien. ¿Qué permite la ley de Ohm? Nos permite entender el funcionamiento de la electricidad. ¿Sí? A partir de este principio se desarrollan todos los artefactos eléctricos y electrónicos. Y también un uso adecuado de los materiales conductores y semiconductores y aislantes, como yo les dije. Se aplica en el diseño y la construcción de circuitos tanto eléctricos como electrónicos, ¿sí? Por eso les dije que tenemos que calcular las corrientes que van a pasar por esos conductores para poder elegir el calibre de un cable conductor, ¿sí? Los semiconductores son los componentes electrónicos, los cuales cumplen con las dos funciones. Pueden ayudar a conducir la electricidad y también ayudan a aislar. Entonces, aíslan y conducen. ¿Sí? Tienen las dos funciones. Listo. Y bueno, aquí tenemos unos símbolos, ¿sí? Que es muy importante que ustedes lo sepan. Un cable conductor, este es un interruptor, este es una pila o una fuente, ¿sí? Una batería, mire, así se representa la batería, una bombilla, el amperímetro, ¿sí? Este es el dispositivo de medición. Este también un voltímetro, ¿sí? Amperímetro y voltímetro suelen estar en un multímetro, por eso es multímetro. Un condensador o capacitor, ¿sí? Dos rayitas paralelas, la resistencia, estos dientecitos de esta manera. También, estas son resistencias, también se la representa de esta manera, así o así, en un rectangulito. Una resistencia variable, el símbolo de resistencia, pero con una flechita encima que nos denota que es una resistencia variable. Este es un elemento termoeléctrico. Tenemos también termistor o resistencia térmica, se representa de esta forma. Una RDL, que es un fotorresistor, una fotorresistencia o resistencia dependiente de la luz, ¿sí? Generalmente se le llama fotorresistencia. ¿Qué se le muestra así? Este es el simbolito para denotar que es una fotorresistencia, ¿sí? Que funciona con fotones, con luz. El diodo en sentido permitido, ¿sí? Sentido permitido convencional. Así nosotros le representamos a un diodo. Y la inductancia, de esta manera. ¿Ya? Bien, chicos, entonces la tarea de este tema es la página 58 y la página 59. ¿Sí? Y además vamos a hacer en el tema de ley de Ohm, ¿sí? Las actividades. Entonces, tarea, realizar lo del texto, la página 58 y 59. ¿Sí? Y además, estamos en la unidad 2. Ya estamos en la unidad 2, bajamos esta ley de Ohm y estas ya hicieron, ¿verdad? Sí, ya las hicieron. Ya. Esta la van a hacer el tema de voltaje. Vamos a ver solamente el video interactivo, ¿sí? Vamos a revisar el video interactivo. Esa va a ser la actuación de clase. Ya les voy a activar porque no está activada. ¿Qué pasó? El libro. Lo necesito el libro. Se me fue el libro. No. Bueno, carguémosle aquí el libro.
Casi se atrasa el señor Perengües. Ya, chicos. Entonces, esa es la tarea, la actividad en clase, lo del video, ¿sí? Listen, Dígame, disculpe que le moleste, es que no tenía internet y no podía entrar a la clase, listen. Por llegar atrasado. ya sin internet justificado. Ya. Bien, chicos, Gracias, Listen. entonces ya les activo las actividades y que tengan un buen provecho y nos vemos el día de mañana. Mañana, Licen. Mucho. Hasta luego, Lice, cuídense. Hasta mañana, chicos. Cuídense mucho. Bye, listen. Hasta luego, Licen. Cuídense, hasta Bye. luego. Mm.